Muy buenos días. Hoy volvemos con un nuevo capítulo de Relevancia Nacional y hoy es un capítulo un poco más complejo de los que hemos visto anteriormente, dado que se habla de un caso que fue real, de cobertura nacional dado por los medios y que hoy en día la sociedad sigue dejando una huella y tal vez una esquirla y tal vez muchas dudas enigmáticas sobre este caso. Hoy vamos a comentar este caso junto a nuestro invitado ya anteriormente, Yerko Mauro. Muy buen día. Muy buen día, Matías. Un placer nuevamente estar acá en tu programa. Siempre un honor estar en este lugar para mí. Me alegra escucharlo, la verdad. Vamos con un caso un poco complejo, ¿te parece? Vamos. El caso Matute Jones. Mm, Una desaparición que duró bastantes años, desde el claro, año 99 hasta el 2004 que se encuentra su cuerpo. claro. Eh, ¿Qué te parece que remarquemos los hechos? Vamos con lo hecho entonces. Vamos con los hechos. El día, para comenzar, el día 19 de noviembre del 99, Jorge con un grupo de amigos se dirigen a la discoteca La Cucaracha, ubicada aquí en Talcahuano, Concepción, una linda comuna, la verdad. Pero nunca pensaríamos que algo como esto podría afectar a una comuna tan significativa y tan al extremo sur casi de nuestro país, la verdad, ¿no? Claro. A lo cual, posteriormente a esa fiesta que ellos tuvieron ahí en la disco Cucaracha, desaparece Jorge sin dejar ningún rastro. ¿Qué dudas nos podía dejar esta última instancia de fiesta, alcohol, tal vez, y también dado muchos rumores que se han dado en el caso, posible consumo de drogas? ¿En qué opinión te da a ti, en lo personal, estos primeros hechos? Bueno, dentro de lo que podemos inducir en los hechos principales, podríamos decir que igual se enmarca dentro de una tónica habitual en el contexto bohemio nocturno de discoteca. O sea, yo creo que eso pasa tanto en las discotecas de cualquier parte del país ocurre en esa situación, el consumo de drogas, consumo de alcohol excesivo, manejo de estado de ebriedad, disociación, alteración de la realidad. Ahora, lo que pasa posterior, eso ya se sale del marco de la habitualidad, ¿cierto? Exactamente, porque vamos a seguir con los hechos y vamos a remarcar una parte importante de estos hechos. Mm, Posterior desaparición, amigos de Jorge llaman a la casa indicando que él no se reunió con ellos. Posteriormente también llaman a su pareja indicándole que posiblemente algo le había pasado. Dado el tiempo se abre la investigación y se comienzan a hacer peridajes al borde de San Pedro de la Paz, cerca de también de la disco Cucaracha, y esto también alertó mucho a que se dieran pistas falsas y se ofrecieran hasta incluso sumas millonarias por su rescate. Esto también lo hemos visto en otros casos, como por ejemplo Heger, que es uno de los casos Hegel, donde sí, se ofreció recompensa por la encontrarla, la verdad. claro. Entonces, esto nos puede dejar también una sensación de que despista y también crea algo incorrecto dentro del caso. En tu opinión, esto podría ser verdad, ¿no? Claro, claro. De hecho, muchas veces los casos de desapariciones, de hecho, varios de los más emblemáticos, como Hegel, por ejemplo, se han ofrecido recompensas por pistas, por encontrar algo, incluso a las personas en sí mismas. Eh, pero muchas veces eso también puede ser un obstáculo a la investigación porque eso puede marcar justamente, por ejemplo, en que una recompensa termine cuando se cierra la investigación. También puede dar pistas de que algo extraño hay más allá incluso por las mismas personas que lo están buscando. De la teoría de la investigación, el principio, valga la redundancia principal, viene a ser la objetividad de la misma. Y ahí uno tiene que sospechar de todos. Pero claro, uno sin pruebas no puede inculpar a alguien, pero sí tienes cierta obligación de levantar sospechas respecto de todo. Por ejemplo, en un delito de femicidio o en un delito de homicidio, las primeras personas que se sospechan son los núcleos cercanos. Sí.
Es como un poco complejo igual sospechar de la misma familia, diría yo. Claro, claro. Es algo demasiado también crítico porque uno diría, es parte de mi sangre, diría uno, y es como, ¿cómo voy a ser yo el culpable? Claro. Lo que también deja múltiples dudas dentro del núcleo familiar. Vamos a seguir con los hechos, dado que también estamos hablando de la familia de Jorge, y en este caso también toma importancia el padre, que fue el primero en ir a la Corte de Apelaciones de Concepción y pedir un ministro en visita para que investigara el caso y posteriormente interponer querella por presunta desgracia y contra los responsables de posiblemente la desaparición de él. Eh, ¿Bajo qué fundamento podemos poner la querella en este caso de presunta desgracia? ¿Estamos prediciendo posiblemente una muerte? Claro. Primero, estos son los hechos iniciales del caso Matute Jones, ¿cierto? Ujú. Entonces, lo primero que a uno le permite advertir desde una óptica jurídica es que ya tenemos una afectación grave, por ejemplo, a bienes jurídicos que son fundamentales. Por ejemplo, tenemos la libertad personal, la seguridad individual, que es Ujú. uno de los bienes jurídicos principales que se puede ver afectado. Entonces ahí nos situamos frente a una desaparición. ¿Ya? Cuando nos situamos frente a una desaparición, la presunta desgracia, que es lo que acciona en este caso el padre, es justamente como el nombre del tipo lo dice. Se presume, por motivos fundados, por ejemplo, que no ha llegado en 2 o 3 días a la casa y no era una conducta habitual de él, que posiblemente le ocurrió algo. Haya sido por su imprudencia, haya sido por accionar de un tercero. ¿Ya? La presunta Ujú. desgracia no necesariamente apunta a que un tercero le hizo algo, pero sí a que algo ocurrió y se puede presumir. Por ejemplo, probablemente este joven eh, era alguien que no salía mucho, que llegaba siempre a su casa, o si salía tal vez llegaba tarde, pero llegaba. Pero el hecho de que no lleguen 2, 3 días ya a ti te hace presumir que algo extraño está pasando. Ahí se funda la presunta desgracia. Y la presunta desgracia después a ti te da la acción de que se investigue justamente a esta persona por la unidad de persona desaparecida y se pueda probablemente encontrar un hallazgo, como fue en este caso, donde se encuentra un cuerpo. Entonces, Lamentablemente, sí, igual después de años, claro, considerando desde el año 99 hasta el 2004 que aparece su cuerpo flotando a orillas del río, claro. lo que lo hace bastante complejo y una imagen igual grotesca dentro del caso. No, por supuesto, a mucha gente eso le causa morbo, pero más allá de eso, posiblemente en este caso nos hubiésemos encontrado frente a un delito de secuestro, posiblemente. Claro, la presunta desgracia inicia, pero el tipo penal en el que puede mutar, una de las teorías de los casos era que probablemente existía un delito de secuestro con participación de terceros conforme al 141 del Código Penal. Se, va mutando la investigación y te va derivando distintas líneas investigativas que te van indicando hacia qué tipo penal se puede apuntar en esto. Sí, aunque también hemos visto, valga nombrar casos, obsesiones con la línea investigativa, lo cual igual hace que este caso tenga una pequeña mancha en la historia, porque la policía fue casi ineficaz en ver otra posibilidad. Claro. Lo que pasa es que eh, si nos situamos en el origen de la desaparición, desde el origen mismo, eh, pareciera ser que fue una investigación que no se trató con la seriedad que correspondía, desde el origen de la investigación. Razón por la cual décadas, eh, o una década más o menos, aparece el cuerpo después de año 2000, después del 2010, recién se viene a hacer una nueva pericia donde pueden determinar la existencia de sustancias distintas, por ejemplo, alcohol o drogas. Exactamente, un fármaco que era aplicado Claro. de forma veterinaria.
Fue una Claro. intoxicación, por lo que indica el informe. Sí, pues de hecho, desde un punto bien jurídico, nosotros se puede desprender muy fácilmente que se vulneraron garantías el debido proceso investigativo. Desde ya se puede observar eso al no existir una investigación eficaz, porque digamos que no fue con el debido respeto un cuerpo que se encontró, o sea, por línea investigativa, fue algo que simple y llanamente apareció, ¿ya? No fue un hallazgo investigativo lo que ocurrió. Entonces, claramente faltó eficacia y eficiencia en la línea investigativa y en las unidades que estaban operando en el caso. Exactamente. Sí. Aquí también vamos a dar un pequeño salto al año 2000 en adelante, Ujú. donde por primera vez se ve que el caso está tomando un poco de iniciativa por la desaparición de Jorge Matute. El día 21 de febrero, la magistrada Flora Sepúlveda establece la prohibición también de informar hacia los medios sobre el avance del caso. Claro. Ahora la gran pregunta que uno tiene, bueno, valga la redundancia, este es un caso mediático. ¿Qué función tienen los medios al informar también el caso? Bueno, el rol de los medios de comunicación a veces es ambivalente en realidad. Porque yo lo veo desde el punto de vista jurídico, que es lo que tal vez nos convoca desde la perspectiva del derecho penal y constitucional. Nosotros tenemos un principio de publicidad de actos judiciales. Que en este caso, pero en este caso muchas veces se puede vulnerar y por eso muchas veces se limita a los medios a no difundir, porque esto lo que puede generar es una tensión entre el derecho a la honra, la vida privada, ¿ya? Ujú. Porque un caso que si bien fue de connotación nacional era un caso tan sensible, tanto para la víctima como para la misma familia, que el hecho de que todo esto fuera publicitado, ¿cierto? Que fuera objeto de publicidad y que muchas veces los medios lo difunden con un afán lucrativo, con un afán morboso, no se condice con un real objeto que vendría a ser probablemente difundir de manera correcta y jurídica un caso judicial. Yo creo que muchas veces los abogados discrepamos con los medios, discrepamos derechamente con los medios por lo que desinforman, porque la información que entregan es controvertida, la información que entregan no tiene muchas veces un sustento jurídico y vemos nosotros desde todos los tiempos, con todo el respeto, periodistas creyendo que intentar hablar como abogados. Y eso yo lo encuentro irrisorio. Entonces, que los medios hayan intentado difundir desde un principio, a mi criterio, genera una vulneración en este caso a la honra, a la vida privada de las personas en este caso. Y cuando los medios sobrepasan, por ejemplo, el interés público y legítimo, se transforman en agentes de presión social. El famoso cuarto poder que le decimos ahora, ¿no? Puede ser un famoso cuarto poder, pero el cuarto poder va un poco más allá, no de derechamente con los medios de comunicación. Los medios de comunicación han servido, sí, pero no lo son todos. Son simplemente medios de comunicación, ¿ya? Se generan agentes de presión y ahí nosotros ingresamos a un terreno que genera un juicio paralelo, genera un juicio de valor, un juicio social. Hablo juicio de valor, pero no es que tenga un valor real. Muchas veces han habido casos de connotación nacional y las personas probablemente no son condenadas. Entonces se genera un juicio previo por la sociedad, ¿cierto? E incluso no un juicio previo tal vez hacia un imputado. Muchas veces la misma sociedad culpa a la víctima, ¿cierto? Por ejemplo, el caso Zamudio. Muchas veces la misma sociedad condenaba a la víctima por su condición, siendo que él no tenía la culpa del delito que se cometió en su contra. Se genera un juicio previo, que no dice relación con los imputados, ¿cierto? Ujú. Eh,
En el caso caso de Matute Jones, es un ejemplo que igual es paradigmático. ¿Por qué? Porque el morbo periodístico sustituye en ocasiones el rigor judicial y condiciona muchas veces a los fiscales, jueces y a las policías que tienen que investigar. Entonces, jurídicamente, esto lo vamos a traducir a mi criterio, en una afectación indirecta al debido proceso porque distorsiona la percepción de la verdad. Entonces, y en los hechos en sí mismos muchas veces altera la imparcialidad del sistema. Eso es una gran crítica, la verdad, y sobre todo una gran problemática que tiene hoy día la justicia y de mano con los medios. O sea, no es por culpar a los medios y tampoco a la justicia, pero hay que también tener límites. Claro. Vamos a saltar también en el tiempo hacia el año 2005, donde después de 14 meses de su aparición, sus restos fueron sepultados. Pero el año 2004, posterior al hallazgo, se revela inicialmente en el informe del Servicio Médico Legal participación de terceros. Esto puede dar indicio a ataques, posiblemente una riña dentro de la disco, que fue una de las grandes teorías que también se fue mencionada por parte de los medios, líneas investigativas que hubieron, que tanto como dueños de la disco y algunos trabajadores que estaban dentro, tuvieron un conflicto con Jorge, el cual pudo llevarlo hasta incluso al homicidio. ¿Te parece que fue una línea acertada o sobre todo una declaración un poco despistante de la realidad? Claro, porque en esa hipótesis que se sostuvo en distintas etapas del proceso, fue una hipótesis que jamás se pudo acreditar. Entonces, y no se pudo acreditar con certeza procesal. Entonces, al no poder acreditarse desde el punto de vista jurídico, nosotros entendemos que toda teoría del caso requiere sustentarse en elementos de convicción idóneos, que a ti te despejen toda duda razonable de que esa es posiblemente la realidad, ¿ya? O no sé si la verdad, pero tal vez lo más cercano, lo más idóneo al contexto de lo que ocurre. Entonces, ahí es donde entra el principio de objetividad procesal, conforme se adquieren elementos de convicción para sostener una teoría del caso, teoría que nunca se pudo acreditar del todo, ¿ya? Porque probablemente la teoría de que haya existido una riña, hayan habido problemas, pero que después de años se determine que esta persona, por ejemplo, tenía un fármaco en el cuerpo que probablemente lo hace estar en una situación de vulnerabilidad, es un poco extraño a lo que ocurre, por ejemplo, con los homicidios en riña, donde por lo general son disputas de obcecación, de ceguera, y uno se deja llevar por la ira. Y en ese contexto ocurren por lo general los homicidios en riña. Pero el hecho de que haya tenido un fármaco que probablemente que efectivamente lo puso en una situación de vulnerabilidad, donde probablemente existe un secuestro con un homicidio, o tal vez un homicidio calificado, tal vez plantea otras líneas investigativas que nos tienen que hacer apuntar a otra teoría del caso distinta. Claro, esto se descubrió décadas después, ¿cierto? Pero en su momento dejarse llevar por esas declaraciones parecía ser lo más idóneo. Entonces, ¿qué pasa? Falta una custodia adecuada, existe contaminación en la escena, y existe una confusión en los primeros días que generaron lagunas probatorias que te llevan a tomar una teoría del caso probablemente distinta, que no va a ser posible acreditarla. O sea, es una cadena. Un hecho repercute en el otro, y esa repercusión sigue rebotando. Entonces, lo que sí podemos afirmarse en este caso es una omisión al deber de investigar eficazmente, como lo planteaba al principio. Que en este caso es una obligación positiva del Estado y los tratados internacionales, sobre todo de derechos humanos,
a tener una investigación que sea eficaz, que sea eficiente, que sea objetiva y que no se deje manchar ni se deje llevar por presiones externas. Y que aquí fue donde muchas veces hubieron grandes problemas en la línea investigativa. Y lo que se traduce a la vez en vulneración a los derechos de la familia y a los derechos de la víctima. Entonces, la teoría de la riña, seguida de un homicidio, es una conjetura hipotética poco acreditable, ¿cierto? Pero jurídicamente nunca adquirió un valor probatorio suficiente, nunca se pudo sustentar esa teoría. Fue simplemente una opinión, una teoría, y se desestimó porque no habían pruebas solamente. Claro, no se pudo probar que fue efectivamente por una riña. Exactamente. Aunque la única teoría probable hasta el día de hoy, bajo los últimos peritajes del cuerpo, intoxicación. Pero lo que lo hace un poco más complejo fueron las declaraciones de Rivas. Creo que fue una magistrada que llevó el caso, Claro. que dijo que no fue con la intención tal vez de intoxicarlo o asesinarle. Lo que nos deja la pregunta, dentro de todo rigor, si no fue con la intención de matarle, ¿para qué la van a intoxicar? Claro, claro. Lo que pasa es que nosotros ahí entramos en un elemento que viene a ser principalmente partiendo. Esto lo que nos lleva es a un núcleo dogmático en la teoría del delito, ¿ya? Y hablamos directamente del dolo. El dolo, porque el delito de homicidio requiere una intención de matar, ¿cierto? Exactamente. Entonces, si una persona suministra una sustancia tóxica, pero sin una intención homicida, podría probablemente existir un delito distinto. Por ejemplo, un delito de lesiones graves o administración de sustancias nocivas, pero no necesariamente un homicidio doloso. Ahora, acá es donde viene la otra parte de la teoría. Cuando el resultado de la muerte es previsible y el agente se representa esa posibilidad, nosotros entramos al terreno del dolo eventual. O sea que yo eventualmente podría generar la muerte de esta persona con esta actitud que estoy, con esta conducta que estoy realizando. Quizás no es una intención directa, pero sé que probablemente le puedo causar la muerte. Vamos a un caso bien burdo. Digamos que yo estoy enojado contigo y te voy a atropellar. Yo sé que si yo voy a 100 y te atropello, te voy a matar. Exactamente. Pero yo digo en mi mente, ¿y si voy, por ejemplo, a 70? Quizás no lo mato. Pero existe la posibilidad de que sí. Y yo en mi fuero interno preveo esa posibilidad de que quizás, o a 60, probablemente no te voy a matar, te voy a dejar gravemente, pero también puede que sí. No lo hice con la intención de querer matarte, no, simplemente te quería dejar lesionado. Pero también existía la posibilidad de que sí muriera en el acto. Estamos en el terreno de un dolo eventual, donde preveo la posibilidad de que el resultado de la muerte ocurra. Entonces, probablemente con la intoxicación estamos en un terreno de dolo eventual porque quizás nunca se quiso matar con el veneno, pero el resultado ocurrió. Entonces, Exactamente. claro. Fue un resultado un poco bastante trágico, porque dar esa declaración de no intención de matarle nos da también esta explicación muy bien dada de tu parte, que la intencionalidad pudo haber sido otra, pero lamentablemente igual dio el mismo resultado. Claro. Y esto también nos deja una mancha en el tiempo en el año 2010, donde por primera vez se dictó sentencia contra los 3 trabajadores que estaban dentro de esta discoteca, que pudieron haber sido los que administraron este fármaco. Bueno, aunque antes no se sabía que estaba este fármaco, simplemente se culpó bajo la teoría de riña. Claro. Posterior a aquello, se reabre el caso bajo la pericia del cuerpo donde se encontraban los fármacos, pero siguen siendo los culpables ellos.
seguían siendo todavía los culpables ellos, lo cual nos deja también una pequeña sensación de, ok, si no era la riña y ahora es el fármaco, ¿cómo probamos que realmente ellos administraron el fármaco si se supone que son trabajadores del local y no deberían de por qué administrarlo? Claro. Bueno, desde esa óptica uno infiere que primero que esto efectivamente marca la sociedad y marca la historia de la justicia. Porque el caso Matute Jones es un punto de inflexión en la historia chilena. ¿Por qué? Porque él marca el tránsito de una justicia formalista hacia una exigencia, básicamente, ciudadana de una justicia efectiva. Entonces ahí es donde existen las presiones. Probablemente la teoría de la riña no fue bien sustentada. Y muchas veces ocurre una situación de que ante la duda en los tribunales hay criterios de jueces que ante la duda condenan, siendo que ante la duda no debería condenarse. Pero en la práctica existe eso. Ante la duda hay magistrados que condenan. Y esa es una cuestión que en la realidad uno es palpable en la realidad, en los juicios orales. Ante la duda existe la condena y no existe la absolución, siendo que debería ser al revés. Entonces, uno de los primeros umbrales que uno tiene que traspasar para poder condenar es que no exista duda razonable, como lo planteé al principio. Entonces, la prolongación del caso por casi 2 décadas expuso realmente falencias en el sistema penal, la dispersión de las competencias, la falta de coordinación interinstitucional, el peso de las presiones mediáticas, que eso fue muy importante, que tal vez generó algo en la objetividad del proceso. Y desde el punto de vista del derecho, el deber del Estado es investigar eficazmente, no una cuestión retórica. Entonces, esto es realmente un mandato que deriva de normas internacionales. Entonces, en suma, esta herida que el caso Matute Jones nos deja transforma el modo en que Chile viene a concebir la justicia penal. Porque muchas veces cuando, y aquí vuelvo a caer en los medios, cuando informan una noticia al imputado desde ya lo tratan como culpable y que tiene que ser condenado. Y eso no debería ser así. Y esa es la perspectiva social que existe del derecho penal. Que si tú estás imputado, vas a estar preso, vas a estar condenado al tiro. No, no tiene por qué ser así. Entonces cambió esto la perspectiva del derecho penal y toma esta forma. Entonces, nosotros acá, las verdades jurídicas no se pueden subordinar, por ejemplo, a las conveniencias políticas ni a un clamor mediático. Y ese muchas veces son presiones que afectan en la administración de justicia y que hacen muchas veces arraigarse a teorías que no traspasan la duda razonable y que ante la duda se genere condena. Exactamente. La fuerza que lleva a veces a condenar a veces sin más pruebas y solamente por cumplir y cerrar una etapa. Eso puede también significar una cosa, que aunque no existan pruebas plausibles, no exista la indubitada razón, aún así podemos llegar a condenar solamente por la fuerza de un tercero. Claro. Una fuerte reflexión, sobre todo porque para algo existe el principio del debido proceso. Justamente. Cosa que hemos visto en múltiples casos que no se está llevando de manera correcta. Y esto, además agregando el caso Matute Jones, este caso se abre por primera vez en un juzgado del crimen. Un juzgado que hoy en día, a mi parecer, ya no está activo y se fue modificado el juzgado de garantía y tribunal laboral en lo penal, bajo la reforma del nuevo proceso. Claro.
Entonces lo que también nos deja como una mancha en el tiempo, porque dijimos, esto sucede hace casi más de 2 décadas. Y venir ahora y traspasar este caso a un nuevo tribunal es como, ¿cómo el proceso va a seguir siendo igual cuando se tendría que adaptar a las nuevas exigencias? Claro. Ahora vamos a finalizar ya los hechos con la sentencia y sobre todo agregando unos hechos que son ya exterior al caso. La muerte del dueño de la discoteca en Egipto. ¿Qué relevancia tiene informar sobre la muerte del dueño en Egipto cuando la disco estaba ya demolida hace un tiempo? La verdad no sé investigativamente y para efectos del caso cuál vendría a ser la efectiva relevancia de la muerte del dueño de la discoteca. Probablemente mediáticamente iba a causar un poco de interés porque existía este caso mediático que ocurrió en ese lugar y la muerte del dueño de este lugar donde ocurrió este crimen iba a causar espuma, iba a generar humo. Pero de ahí a que esto tenga una relevancia real para el caso, Nula. yo creo que, claro, carece efectivamente de relevancia para el caso. No le veo el punto de interés real, más que querer llamar la atención con algo, pero claro, era el dueño de la discoteca. Tal vez él pasó a tener un poco de relevancia mediática, pero más allá de eso, no considero que existe efectivamente una vinculación real eh, hacia el caso en sí mismo. O sea, Podríamos decir que simplemente el término que usamos los lolos hoy en día es vender humo. claro, porque, eh, claro, investigativamente no. ¿Cuál va a ser la vinculación en este caso de este individuo que muere en Egipto con los hechos que ocurrieron y que existe una investigación respecto a esos hechos? ¿Es el dueño del lugar? Sí, pero ¿cuál es efectivamente la vinculación a esto? ¿Cuál es la gracia de traer a colación como gran noticia eso? Generar la sensación de que quizás fue un culpable que se fue sin pagar su hecho. Podría ser, Podría ser una sensación pública, pero pero no claro, relevante. claro, genera lo que hablábamos al principio, una especie de juicio de, ¿y si estuvo involucrado? Ah, ¿y si él fue y se arrancó? Yo creo que eso es la verdad que todavía Pero, queda por descubrir. pero claro, claro, ya hubieron algunas condenas, no sé si realmente existe una vinculación de esta persona con el proceso como persona que estuvo siendo investigada. La hubo. Entonces, pero de ahí claramente se desvinculó de la investigación por razones que deben ser claras. Exactamente. Pero yo tampoco, aprovechando el espacio, tampoco descartaría, por ejemplo, eh, porque se desvinculó de la investigación. ¿Cuál habrá Mm. sido la razón? ¿Qué pasó ahí? Siguen habiendo dudas. Sí, un millón de dudas. Pero que haya muerto no me genera mi relevancia en realidad ni mayor interés. Ahora vamos a la siguiente pregunta. La demolición de la disco. Ahora, hoy en día está siendo ocupado ese terreno como un centro deportivo en la comuna. Pero esta demolición de la disco significa también algo importante para la comuna. Claro, Se desaparece del radar, diríamos, una esquirla social donde sucedió un crimen. claro. ¿Eso podría generar también otro significado? Mira, puede ser. Bueno, mira, terminando algo que con lo que me habéis preguntado anteriormente, si esta persona probablemente, por ejemplo, estuvo involucrada en los hechos, claramente su responsabilidad penal se extingue al fallecer. Pero respecto a la pregunta que me hiciste,
Yo creo que ahí ocurre algo también con las personas de la comunidad. Yo creo que ninguna persona de ese lugar quería tener esa discoteca ahí con la mancha y la historia que tiene, porque no es algo memorable. No es probablemente un lugar que uno quiera mantener como un monumento. O sea, al contrario, yo creo que todas las personas querían deshacerse de ese lugar porque las discotecas generan un ambiente tenso, tóxico, nocivo, por un lado. Y segundo, lo que ocurrió ahí, que marcó la historia absolutamente, tanto de la comuna como de la justicia, como del país, obviamente se iban a... Yo creo que tanto por favor de la gente, como muchas veces quizás los mismos herederos de esta persona, si es que tenía, tal vez les convenía mucho más deshacerse del lugar, que ya tal vez fue objeto investigativo ampliamente, y promover valores y actividades distintas. Porque paradójico, me dijiste que ahora era Centro deportivo. un centro deportivo. O sea, Ujú. es abismalmente distante un centro deportivo de una discoteca. O sea, claramente existe una forma de una intención de sanear la situación. Porque mantener una discoteca no digamos que es sano. No podemos Concuerdo. decir que es sano para nadie bajo ninguna perspectiva. Entonces, mantener un centro deportivo actual ahí yo creo que me parece un buen paso y un avance. Más allá de entrar en teorías conspirativas, de que lo demolieron por borrar evidencia, no. Yo creo que eso pasa por una cuestión ya de sanar y borrar la mancha. Ujú. Hablando de la mancha, lo hemos repetido justamente en bastantes ocasiones. No se respetan los debidos procesos. Debería modificarse el, la forma de investigar los casos, porque hoy día vemos que existe la fiscalía que acusa, Claro. la fiscalía que investiga, pero también hay que, como volvemos a tomar la frase que hemos repetido en los capítulos anteriores, también toma el rol de defensa de la víctima, no del imputado. Y eso también nos deja como un problema porque hay un proyecto de ley de hace muchísimos años donde el Estado propone crear una defensoría para las víctimas, Exacto. pero al parecer la Fiscalía también está tomando este rumbo. Claro. Yo creo que a propósito de lo mismo, porque falta ese elemento en el sistema. Tenemos la fiscalía justamente que investiga, que, claro, formaliza, investiga, acusa el delito. Tenemos la Defensoría Penal Pública, pero se olvida la víctima. Está. Yo creo que por eso muchas veces la fiscalía toma en parte ese rol, ¿cierto? Se disfraza un poco de eso. Lo que muchas veces hace perder objetividad. ¿Ya? No digo que esté del todo mal, porque es una falencia que está ocurriendo la defensoría de la víctima, que es realmente necesaria para completar el sistema, porque entendamos que detrás de cada delito hay una víctima. Entonces, más allá de mi rol como defensor, yo en principio soy abogado y en principio soy humano. Y desde esa perspectiva, falta el rol de víctima porque probablemente si me ocurre un delito contra mi persona, contra mi familia, contra ti, contra cualquier... Probablemente sí voy a querer tomar la defensa de la víctima y claro, existe la figura del querellante, efectivamente. Pero probablemente debería estar sí la figura de la defensa hacia la víctima para completar el sistema. Porque así garantizamos la imparcialidad y la objetividad de la fiscalía. Y ahí cada uno se encarga de sus roles. Me parece mucho más sano y justo. Cada uno se encarga de sus roles. No Es sé. que eso sería como una teoría un poco más purista del proceso, aunque deberíamos purificarlo porque ya estamos viendo que hay manchas de años las cuales no se han limpiado para nada. Claro, claro. Vamos a seguir para finalizar ya el tema, Sí. con los medios de comunicación un poco más al borde de creadores de contenido. Netflix, Amazon, Ah, claro. plataformas
que hoy en día hacen series. Se dijo que estas plataformas tienen pensado realizar una serie del caso Matute, sobre todo ya están rodándola, la hicieron, pero este generó un problema. La familia dijo que no la siguieran grabando, que no la hicieron, y aún así se sigue grabando, se sigue rodando, reabriendo una herida en la familia y en la sociedad. Claro. ¿Qué podemos hacer frente a estos casos? Bueno, ahí el punto es jurídico y es ético, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en este caso una perspectiva, por ejemplo, del derecho civil, porque la familia Matute conserva derechos personalísimos sobre la memoria y la honra de su hijo, ¿ya? Y también tenemos un punto de vista de la Constitución amparado en el artículo 19.4, y también tenemos el artículo 2314 del Código Civil. Eh, entonces, la producción de una obra audiovisual sin el consentimiento expreso, por ejemplo, de la familia, podría constituir una vulneración a sus derechos. Ahora, en este punto, si se empezó a rodar en algún momento y probablemente existió un consentimiento previo, no sé, imagínate, hubo un contrato, y ahora se están desistiendo de esa acción, probablemente ahí nosotros tenemos un conflicto jurídico civil, ¿ya? Ujú. Pero si, por ejemplo, nunca existió un consentimiento previo, nunca se firmó un contrato, nunca hubo un consenso entre la familia y las plataformas, Netflix en este caso, creo que puede ser, claramente estaríamos frente a lo que puede ser una vulneración de los derechos, la honra de la familia. Muchas veces se afirman de que es una inspiración en el caso, pero es básicamente el mismo caso Y la recreación y una exacta. recreación básicamente exacta de la situación. Entonces, claramente se entiende de qué caso se está tratando, y se van a cambiar los nombres, no sé. Pero sí atenta derechamente contra aquellos derechos que la familia ostenta respecto, en este caso, a su hijo, a la Ujú. víctima, y los derechos y la honra probablemente de ellos en comunidad. Entonces, eh, atenta derechamente, yo creo que la imagen y la vida privada, incluso aunque se pueda invocar el principio de libertad de expresión por parte de la plataforma. Porque nosotros acá tenemos un límite en el principio de libertad de expresión. Y es un límite jurídico que se encuentra en el interés público legítimo. ¿Ya? Cuando la dramatización, en este caso, eh, deviene de explotar comercialmente el dolor ajeno, traspasa el umbral y el límite del ejercicio artístico. Si lo haces con tu dolor, perfecto, te felicito. Pero no con el dolor ajeno, porque ahí estás traspasando el límite artístico. Y transformas tu supuesto arte en una intromisión absolutamente legítima. O sea, no estamos dentro de un margen racional, jurídico, ni siquiera un poco empático, al contrario. Lo que estés buscando es tomar este caso, hacértelo tuyo, traspasarlo a una plataforma y enriquecerte con eso, sin tomar en consideración, por ejemplo, la familia de la víctima. Probablemente ni un peso le vaya a dejar caer, que no es el punto, pero Para nada. también es parte de, ¿cierto? Por lo tanto, sí, efectivamente reabre heridas enormes, 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 y yo creo que jurídicamente podría ser objeto de acciones civiles, eh, yo creo que por daño moral. Exactamente. Y tomando también el ejemplo de la plataforma Netflix, que intenta todavía hacer esta serie, podemos retroceder al caso Heger. Claro, Exactamente hicieron una serie de ello con el nombre de 42 días en la oscuridad, una serie que la gran mayoría ha visto y la sí, disfrutó, a pesar de que todavía sigue reabriendo una herida, que es el caso Heger, que fue año 2010, la desaparición, 42 días después de encontrar su cuerpo. Un caso que todavía
no se borra de la memoria. No. Y sobre todo con esta serie todavía seguimos teniéndolo presente. Entonces aquí también viene una pregunta un poco más abstracta dentro de lo que es el arte y lo jurídico. Estos tipos de series, dramatizaciones, deberían dejar de hacerse, así borrar un poco esta herida y que el tiempo pueda subsanar también la memoria. Mira, lo que yo decía anteriormente, si existiese, por ejemplo, un consentimiento, estamos en el pleno derecho y la libertad de poder realizarlo. Si no existe el consentimiento, estamos en problema. Porque ahí estamos vulnerando justamente, no estamos permitiéndolo, pero se está haciendo igual, estamos en problema. Pero yo considero que esto es parte, lo queramos o no, de una historia. Una historia a nivel nacional. Lo queramos o no. Tanto lo bueno como lo malo es parte de la historia. Y yo creo que muchas veces, resulte feo decirlo, muchas veces también es necesario mantener determinados recuerdos para hacernos recordar cosas y errores que no hay que volver a cometer. Porque si vuelven a ocurrir, va a pasar esto que está acá. ¿Cierto? Entonces muchas veces yo creo que sí. Claro, sabemos que tal vez las plataformas lucran un poco con cierto morbo de cierta parte de la sociedad, que les gusta ver eso, que les gusta ver, por ejemplo, series de asesinos, que les gusta ver casos criminales, un montón de cosas. Que les fascina eso. Pero también eso hace recordar a la gente y a todos en general, a la masividad, que esto pasó por errores a todo nivel y errores que no se deberían seguir cometiendo. ¿Ya? Yo recuerdo que yo vi esa serie 42 días en la oscuridad. Mi personaje favorito cuando la vi, yo era estudiante, mi personaje favorito cuando la vi era el abogado, por supuesto. Lo encontré espectacular, Víctor. Pero claro, habían cosas que a mí me hacían pensar justamente lo que te planteo. Hay cosas que no tenemos que hacer. Hay cosas que no pueden pasar. Porque si no va a volver a repetirse este mismo patrón. Y ahí está también el tema de la recompensa que hablábamos al principio. Porque en ese caso también se ofreció recompensa por encontrar en este caso a la víctima. Lo que igual despista. Claro, y ahí también nosotros tenemos falencias en la investigación, por ejemplo, un informe planimétrico que no contemplaba una parte de un cobertizo donde curiosamente después se encontró a la víctima. Exactamente. O la misma policía que, por Se ejemplo, obsesiona con teorías del caso que se que no son. obsesiona con teorías del caso que no son porque les parecen más viables, pero olvidan detalles, por ejemplo, la temperatura en la casa, de por qué siempre hacía tanto frío. Lo que deja bastante duda. Claro. Vamos cerrando este capítulo ya, Vamos. agradeciéndote por tu tiempo, por aceptar la invitación, sobre todo casi muy encima de este capítulo. Lo lamento demasiado, de verdad. No, tranquilo. Y bueno, ¿qué otro caso te gustaría que a futuro se analice? El que estábamos conversando recién, el caso Hegel, yo lo encuentro muy interesante, lo encuentro fascinante jurídicamente hablando y en línea investigativa. Lo encuentro un caso que es muy interesante de estudiar. Pero también hay otro, claro, allá estamos hablando de términos de desapariciones, de investigaciones, líneas investigativas, pero a mí sí hubo un caso que siempre me llamó mucho la atención, fue también el caso del profesor Nivaldo. Imágenes grotescas que fueron difundidas. Claro, claro. Ahí sí que Bastante hubieron morbo. bastantes vulneraciones por parte de los medios. Exactamente. Porque claro, uno se metía a las redes sociales y veía el torso de esta persona difundido por todos lados. Entonces, Hay que tener un poquito de ojo. absolutamente grotesco. Bueno, Entonces, cerramos este capítulo y le damos muchas gracias también a tu tiempo. Y sobre todo, nos volvemos a ver en otro capítulo donde también vamos a volver a hablar de este caso desde la perspectiva periodística y el de derecho
conjuntamente. Muchas gracias. Encantado, un gusto.